Hola chavales, estamos aquí no más, estamos aquí para hacer el resumen de la decimosegunda etapa de la Vuelta a España 2021, pero antes de empezar con el resumen os voy a hacer un poquito spam del canal. Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos. Y si no habéis visto el vídeo que subí hace unas horas básicamente corriendo esta misma etapa con el Ineos Granadier en Pro Cycling Manager, pues a mí os dejaré una etiquetita. También comentaros que por supuesto que las fuentes que utilicé para hacer este vídeo pues estarán en la descripción. Una vez dicho esto y antes de empezar el resumen, pues os voy a presentar la etapa que teníamos hoy entre manos. Hoy tocaba una jornada de 175 kilómetros desde Jaén hasta Córdoba, que como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stat, pues sobre todo tenía dos puntos calientes, que eran la subida al Alto de San Jerónimo y el alto del 14%, que ahora vamos a pasar a analizar. También creo que os fijéis que los primeros 73 kilómetros y medio de la etapa pues eran con tendencia descendente, aunque tenían algún que otro repechito. Vamos a pasar a ver el puerto del Alto de San Jerónimo, que bueno, me quiero quedar con los 5 primeros kilómetros, que era lo más duro, y luego del kilómetro 11 al 12 que hay para finalizar el puerto de tercera categoría, pues tenían una rampa interesante al 7%, al 7,7%, perdón. Luego llegaba un descenso bastante técnico, una zona llana para volver a pasar por la línea de meta de Córdoba, y luego se empezaba a subir el alto del 14%, que sobre todo me quiero quedar con la parte más dura del 5 al 6, que ya veis que aquí nos marca que la pendiente media de ese kilómetro pues es del 11,8%. También vamos a ver la imagen de los últimos kilómetros, que sobre todo me quiero quedar con esos últimos metros, que ya veis que picaba un poquito para arriba. Una vez dicho esto, pues podemos empezar a hablar del resumen propiamente de la etapa, que bueno, decir que ha salido con algo de retraso porque un corredor ha sufrido un problema mecánico y por eso ha salido un poquito más tarde. Luego, o sea, se ha retrasado la salida, mejor dicho, y decir que el pelotón en los primeros 4 kilómetros rodaba muy estirado, pero todavía no había ningún intento de fuga. Como hemos visto esta mañana y como al final se ha acabado confirmando, pues hoy iba a ser una temperatura que de hecho en la parte de Córdoba pues bueno, mejor dicho, han llegado a tener temperaturas de 41 grados, así que bastante calor. Decir que el primer corredor en atacar pues ha sido Tussauds, el corredor francés de AG2R Citroën, que la máxima diferencia que ha llegado a tener ha sido 18 segundos. Luego han saltado un grupo de 5 corredores que ha llegado a la altura del corredor francés de el AG2R, pero básicamente antes de llegar a la localidad de Torre de Don Jimeno pues han sido capturados, y luego pues también la han atacado Jesse Bol del Burgos BH, Soto del Euskaltel, Clays del Cubeca. Han llegado a tener, bueno, el trío ha sido capturado a falta de 151 kilómetros. Lo veíamos como otro trío sacaba 20 segundos, que en este caso pues era Diego Rubio, Lindemann y The Wolf. Estos han llegado a tener 20 segundos, pero el pelotón a falta de 145 ya pues estaba a 14 segundos. Luego hemos visto como muchos corredores del Euskaltel pues estaban bastante atentos bueno, bastante atentos en el sentido de que estaban bastante activos para intentar coger la fuga. Luego a falta de 139 pues han sido capturados el trío de Diego Rubio, Lindemann y de Wolf. Luego decir que también pues el pelotón cuando han pasado 50 kilómetros de carrera pues el pelotón seguía rodando muy rápido, pero todavía no había fuga. En la primera hora, de hecho, para que veáis lo rápido que han ido, pues han recorrido 50 kilómetros 200 metros. Luego lo ha intentado Florian Senechal, aunque no ha cogido muchas diferencias el corredor francés. Luego lo han intentado otros 3 corredores que básicamente han llegado a la altura del corredor francés del de Quick Step, pero les han capturado rápidamente. Luego a falta de 100 kilómetros pues seguía rodando el pelotón bastante fuerte, pero sin permitir fugas. Ya a falta de, bueno, un poquito menos de 100 kilómetros pues han saltado 3 corredores, que digamos que esto eran digamos los fundamentos de la fuga que hemos tenido durante el día, que la formaban en un primer momento Iturria del Euskaltel, Wervik el corredor del Israel, Sander Armed del Lotto Soudal, que en un principio tenían 15 segundos respecto al pelotón. Lo siento por pronunciar mal el nombre de Wervik, bueno, el apellido mejor dicho. Luego también pues lo probaba Juliana Mezqueta, que un poquito más tarde del corredor español de Caja Rural lo hacía Jesse Bol. Luego pues a falta de 88 kilómetros veíamos como había muchos ataques de cabeza. De hecho al trío de cabeza le perseguía un quinteto a 30 segundos, que en el quinteto perseguidor pues iban a Mezqueta y Bol, que como os he dicho antes habían atacado un poquito por delante, y luego los 3 corredores que se
se les habían unido pues era Van Gils, el corredor de Lotto Soudal, de Wolf de la AG2R y Chad Haga del DSM. Luego decir que a falta de 86 kilómetros pues este quinteto estaba a 15 segundos de los escapados, pero evidentemente pues al ver que el trío de cabeza no podía hacer nada, pues han bajado el ritmo para que entraran los otros 5 corredores y al final pues ha formado la fuga de unos 8 corredores, que más o menos la fuga, vale la redundancia, pues ha tardado en formarse unos 75, más de 75 kilómetros. Luego a falta de 84 kilómetros pues hemos visto una caída bastante fea de 4 corredores que eran Azparren de Euskaltel, que este corredor por lo que he podido ver pues parece que solo se había hecho cortes y se ha podido reintegrar rápido a la carrera. Zuais, el corredor británico del del Bike Chain del Alpecin Fenix, peor, veíamos como tenía sangre en la mano derecha y tenía algún que otro corte, perdona aquí que me traba bastante. Luego Zierhoff, el corredor de Bora Hansgrohe, vemos que el corredor alemán pues era el corredor que, valga la redundancia, valga la repetición, porque me estoy liando la explicación, pues es el que más rápido se ha levantado y parecía que no tenía nada, pero el corredor que más perjudicado ha salido pues ha sido el corredor austriaco Bayer, que básicamente pues en la caída tristemente ha tenido que abandonar, y lo que según dicen pues estaba bastante dolorido de la clavícula. De hecho, si veis las imágenes, una cosa que se encoge de esa caída es que en un primer momento pues se le oía gritar de dolor básicamente al corredor austriaco. En principio yo, según mi teoría, bueno, y según lo que he visto, pues es que al ser una carretera secundaria pues había vegetación dentro de la carretera. Me imagino que alguien habrá metido un manillar, o sea, habrá cambiado de dirección con el manillar, y como había menos carretera por el arbusto pues la han comido. De hecho, cuando en un primer momento pues Tobias Bayer estaba metido ahí, que es una pena porque el corredor austriaco estaba haciendo una carrera increíble. A falta de 80 kilómetros pues esto permitía que la escapada cogiera más diferencia, 1 minuto 08 segundos, y luego el UAE empezaba a trabajar. Luego pues el Gunti evidentemente escudaba al equipo que estaba trabajando, y el UAE pues en un principio el equipo de los Emirates pues estaba trabajando para Matteo Trentin. En el sprint intermedio pasaba primero de Wolf, segunda Mezqueta, tercero Jessebol, y empezaban a trabajar 2 corredores por parte del UAE cuando quedaban 69 kilómetros segundo los escapados tenían 1 minuto 5. Luego veíamos como cuando estaban en la aproximación de llegar al puerto de San Jerónimo, veíamos como el UAE, Wonti, Bahrein, Bora, Ineos y Trek se ponían en las primeras posiciones del pelotón y ya estaban en la subida de San Jerónimo cuando quedaban 61 kilómetros 200. Veíamos como gente como Mark Fraile, Sandman y Jacobsen pues sufrían en la parte de la trasera del pelotón, que bueno, de Jacobsen, del corredor holandés, es normal, pero de Omar Fraile y Sandman no es muy normal. De hecho, en el gameplay que os estoy poniendo de fondo, seguramente que si no me equivoco, Omar Fraile ha quedado segundo después de Primo Roglic, y Sandman pues podría ser una etapa que si el corredor alemán estuviera en forma pues le podría dar muy bien. De hecho, podría ser uno de los favoritos. Luego pues a falta de 60 kilómetros veíamos como el UAE seguía trabajando, que era raro porque aquí de momento el bike chain, después del esfuerzo que hicieron el otro día, pues aquí todavía no se había visto, y veíamos como el Movistar y el Ineos están en las primeras posiciones del pelotón. Luego también veíamos con los 8 escapados tenían 1 minuto 16. Luego decir que Haga a falta de 59 kilómetros 600 metros cedía de la fuga, y por lo tanto se quedaban 7 corredores en cabeza de carrera. Luego el Movistar se posicionaba adelante, y decir un dato bastante curioso que a mí también me extrañaba, y es que Fabi Aru, después de tener un rendimiento bueno en los primeros días, pues básicamente últimamente no está teniendo un rendimiento tan excelso, básicamente porque tiene problemas estomacales. Luego decir que pues hemos visto una caída de Omar Fraile en la zona de avituallamiento, y mientras tanto seguía insistiendo el UAE, se quedaba por ejemplo Richard Carapaz, también Mark Padun, el corredor ucraniano, también había cedido. Luego a falta de 55 kilómetros pues Haga estaba 1 minuto 15 de sus ex compañeros de fuga, aunque ya el corredor norteamericano lo tenía bastante fastidiado para volver a llegar, más que nada porque ya le habían doblegado, y el pelotón pues estaba 1 minuto 46, que más o menos aproximadamente pues esta es la diferencia máxima que han gozado los escapados. Luego decir que a falta de 54 kilómetros 400 metros, cuando todavía estaban en la subida de San Jerónimo en una curva a izquierdas, hemos visto una caída de muchos corredores del Jumbo Visma, Ineos y Movistar, que bueno, el que parece que lo ha provocado es Dylan Van Baarle, que básicamente porque se ha ido al suelo
suelo y básicamente pues el corredor holandés ha arrastrado al resto de corredores. Decir que también se han visto implicados gente como Primo Roglic y Adam Yates y en un primer lugar pues los corredores que han salido más perjudicados pues eran Dylan Van Barle, que tenía una buena herida en el codo, y también Nelson Oliveira, que el corredor portugués de Movistar pues ha salido sobre todo con un raspón. Como digo, los corredores más importantes que se han caído pues son Primo Roglic y Adam Yates. Decir que evidentemente el pelotón a falta de 53 kilómetros cogía a Haga, y decir que Roglic todavía iba descolgado del pelotón, que evidentemente pues han parado medio equipo como es normal al ser el líder. No decir que el UAE pues seguía en cabeza del pelotón en el descenso de San Jerónimo, y veíamos como Primo Roglic estaba ya en el pelotón, pero a Dan Gis le costaba un poquito más. Decir que a Primo Roglic le ha costado bastante, porque en el último repecho del puerto de San Jerónimo parecía que estaba ya en el grupo, pero como se estaba quedando bastante gente, pues ha tenido que remontar muchas posiciones. En el COM del Alto de San Jerónimo ha pasado primero Iturria, segundo Mezqueta y tercero Van Gils. Y luego decir pues que a falta de 43 kilómetros 200 metros en el descenso de San Jerónimo veíamos como a Mezqueta, Werbeck y Jetsebol pues sufrían un poquito en el grupo perseguidor. Y luego decir que, bueno, no le he dicho, pero una cosa que se me ha olvidado deciros es que aparte de que Primo Roglic le están ayudando 5 compañeros, es que antes de coronar el puerto de San Jerónimo pues Iturria había atacado, de hecho ha llegado en solitario, ha pasado en solitario el Alto de San Jerónimo, segundo a Mezqueta y tercero Van Gils. Lo siento por explicaroslo mal, pero me he saltado un par de líneas del bloc de notas. De hecho, a falta de 40 segundos, el señor Iturria tenía 5 segundos respecto al grupo, básicamente sus compañeros de fuga, y 43 segundos respecto al pelotón que seguía siendo comandado por el UAE, que seguía tirando bastante fuerte. A falta de 38 kilómetros, pues Mikel Iturria era capturado por sus compañeros de fuga, y ya veíamos como Adam Yates ya hacía un tiempo que se había reintegrado al pelotón. A falta de 30 kilómetros los escapados tenían 29 segundos, y en este momento pues el termómetro de Córdoba marcaba 41 grados. Luego decir que ya en las primeras rampas del Alto del 14%, bueno, unas rampas previas pues ya cedía Verbeek, y Iturria y Jetsebol también hacían lo propio, aunque este último corredor, el corredor holandés de Burgos PH, intentaba seguir al cuarteto de cabeza de carrera, que en este caso estaba formado por Sander Armé, Juliana Mezqueta, De Wolf y Van Gils. Decir que Alexander Armé aceleraba un poquito, pero sus compañeros podían llegar a su altura, y luego el que atacaba a falta de 26 kilómetros 100 metros pues era Van Gils. En un primer momento cedía De Wolf, y Juliana Mezqueta y Armé pues intentaban llegar a la altura del corredor del Loto. Luego por detrás veíamos como el Movistar y el Bahrein estaban en las primeras posiciones, y se había formado un trío perseguidor del corredor del Loto Soudal de Van Gils, que estaba formado por Amezqueta, Sander Armé y el señor De Wolf. Luego decir que pues en el pelotón estaba siendo comandado por el Wonti y el UAE, que de hecho empezaban a tirar con Rafa Almaica, y en este momento cuando quedan 24 kilómetros pues Juliana Mezqueta, De Wolf y Armé pues eran capturados por el pelotón. Luego a falta de 22 kilómetros 200 metros pues hemos visto como la Astra atacaba desde el pelotón y controlaba el UAE. Luego Van Gils pues ya se quedaba sin fuerzas, la Astra intentaba continuar, pero el pelotón comandado por Maika estaba a unos metros del corredor español, y aquí hemos visto un intento bastante inteligente a falta de unos 21 kilómetros, y es que Giulio Ciccone y Vaina aceleraban desde el pelotón un poquito más tarde hacia que atacara el corredor de Alpecin y del Trek, atacaba a Román Bardet. Luego pues a falta de 20 kilómetros y medio Román Bardet llegaba al dúo de cabeza formado por Giulio Ciccone y Vain, que básicamente ahora pues se convertía en un trío, y luego un poquito más tarde pues lo hacía el corredor colombiano Henao del Cubeca Nedjas, que aquí veíamos como Matthews se quedaba, aunque se quedaban varios compañeros con él. En este caso pues tiraba Damiano Caruso, y luego pues a falta de un poquito más de 20 kilómetros, concretamente 20 kilómetros 100 metros, pues Henao llegaba a la altura de Román Bardet, Vain y Ciccone, y ya se formaba un cuarteto. Luego pues en la última parte dura del Alto del 14% intentaba acelerar Román Bardet, y decir que Damiano Caruso tenía que bajar un poquito el ritmo que estaba poniendo en el pelotón, porque estaba haciendo sufrir a su compañero Gino Mader, que estaba en las posiciones traseras del pelotón. Evidentemente al bajar el ritmo pues Michael Matthews ha podido llegar a las últimas posiciones del pelotón, y el corredor australiano pues básicamente por gracias a que el Bahrein
bajara el ritmo, pues ha podido volverse a reintegrar. Después decir que a falta de 16 kilómetros, 200 metros, pues hemos visto como el Emirates empezaba a tirar en la bajada, cuando los escapados pues tenían un total de 31 segundos de margen, que bueno, en el COM del alto del 14% pues ha pasado primero Romain Bardet, que hay que recordar que ese puerto de segunda categoría, pues aparte de repartir puntos para la montaña, también repartía bonificaciones de 3, 2 y 1 segundo. A falta de 15 kilómetros pues tenían 15 segundos. El corredor que lideraba la bajada en cabeza de carrera era Bain, que a mí me ha extrañado que no se pusiera primero Romain Bardet, porque era una bajada bastante técnica. Y por parte del pelotón, pues Matteo Trentin pues lo lideraba en primera persona el puerto. Luego decir que de hecho el corredor italiano cogía un poquito de hueco. Decir que luego pues Johnny Zaguirre hacía lo propio y de hecho llegaba a la altura de Matteo Trentin, y el corredor de Astana pues insistía. Luego pues venían los Bike Chain a las primeras posiciones del pelotón, que lo habían hecho bastante bien porque tenían 6 corredores y evidentemente empezaban a tirar. Luego los Bike Chain llegaban a la altura de Matteo Trentin y Izaguirre a falta de 8 kilómetros 300. A falta de 7 kilómetros los 4 escapados tenían 31 segundos. A falta de 5 kilómetros se reducía a 21 segundos, porque básicamente el Team Emirates llegaba con 4 corredores y se estaba reduciendo mucho la diferencia. Luego a falta de 3 kilómetros pues veíamos como lo que realmente estaba matando los escapados es que había muchas rectas y por unas muy buenas carreteras. A falta de 3 kilómetros tenían 12 segundos. Luego pues veíamos como el UAE y el Bike Chain pues estaban tirando bastante fuerte. Evidentemente pues el Bike Chain tenía a Michael Matthews y el UAE pues tenía a Matteo Trentin, dos buenos corredores. A falta de 2 kilómetros pues tenían 9 segundos y a falta de 1 kilómetro 200 metros, gracias al ritmo del UAE y del Bike Chain, cogían a 3 corredores, porque por delante todavía quedaba Bain, que el corredor australiano pues había atacado un poquito y se había mantenido por delante. Luego aparecía el Education First dentro de la pancarta del último kilómetro, con James Kekelier, y a su rueda iba su compañero Magnus Kort. A la rueda del corredor danés venía Baioli, pero los que han descolocado son los Bike Chain, principalmente que Michael Matthews en el último sprint pues ha perdido un par de metros que ha sido brutal. En este momento que James Kekelier empezaba a tirar, pues cogían a Bain y básicamente pues Magnus Kort ganaba, que yo creo que le debe una cena por lo menos a su compañero James Kekelier, porque sin el lanzamiento que ha hecho el corredor belga yo creo que no lo hubiera podido conseguir. También la verdad es que me decepciona un poquito por Michael Matthews, porque hoy el Bike Chain ha trabajado bien, no ha trabajado toda la etapa, pero había trabajado bien. Y el UAE pues me da pena, porque sí que han trabajado durante toda la etapa. También me da pena por Baioli, que ha quedado segundo. ¿Sabéis por qué? Porque si no me equivoco, el corredor italiano, lo voy a comprobar ahora mismo en Pro Cycling Stats, pero creo que no es la primera vez que da el palo en esta edición de la Vuelta a España, lo estoy comprobando ahora mismo. Exacto, mira, en la primera etapa, en la crono de Burgos había quedado séptimo, y en la etapa de Cullera había quedado tercera, así que digamos que es la segunda vez que da el palo. Que bueno, como sabéis, un dato que os doy, Magnus Kort se convierte en el quinto corredor que repite victoria después de que lo hiciera Primo Roglic, Philipsen, Jacobsen y Storer. Que bueno, segundo Baioli, tercero Matthews, cuarto Trentin, quinto Krom, sexto Grossgartner, séptimo Soto, octavo Rush, noveno Brambila, décimo Tusbel. Luego la clasificación general pues sigue el líder Eikin, segundo Julian Martin, tercero Roglic, cuarto Mas, quinto López, sexto Haik, séptimo Egan Bernal, octavo Adam Yates, noveno Sefkus y décimo Grossgartner. Luego la clasificación por puntos: primero Fabio Jacobsen, segundo Magnus Kort, se ha colocado después de esta segunda victoria, tercero Primo Roglic. Luego la clasificación de la montaña la domina primero Damiano Caruso, segundo Romain Bardet, ahora sí que sí, tercero Storer. Luego por jóvenes, primero Bernal, segundo Blasov, tercero Gino Mader, y luego por equipos, primero el Ineos, segundo el UAE, tercero el Movistar. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Mañana tendréis otros dos, así que dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.